Para continuar con el programa, continuaremos con la ponencia de la doctora María del Rosario López Gutiérrez con el tema monitoreo de la coagulación en sangrado obstétrico. Vamos a revisar el monitoreo de la coagulación. El conflicto de interés aquí es que somos consultores expertos en sangrado obstétrico para la empresa Werfen por el equipo Rotem. No somos speaker. Speaker son los empleados que le dicen qué decir, nosotros no nos dicen qué decir. Nosotros somos los expertos que asesoramos a distancia a nivel mundial. Vamos a ver rápido, los factores de coagulación son 12. Inclusive, ¿se acuerdan que les mencioné del calcio? Es el factor 4 y ahí están todos los demás donde se producen. Es importante conocerlos y saber que son 12 factores de coagulación. La paciente en el tercer trimestre se prepara para el sangrado que va a tener durante el parto, durante la cesárea, se convierte de una manera hipercoagulable por aumento de algunos ciertos factores. Pero ¿qué sucede? Porque la paciente sangra y se nos va de hemorragia obstétrica a sangrado masivo en 10 minutos. Porque si ustedes extienden las velocidades coriónicas de manera lineal, longitudinal, toda el área son como 93 metros cuadrados que corresponde a un piso de una casa y el sitio de la decidua o el sitio del lecho placentario son casi 20 metros de área capilar expuesta, que es una habitación de ese piso, que es un área que debemos de contener nosotros el sangrado, en conjunto con ginecología y anestesiología. Otra vez, la paciente no tiene 3 horas para perder la mitad de volumen sanguíneo circulante total, la simulación que corrimos son 10 minutos. Esta es una paciente del 2016 que tenía todos sus parámetros hemodinámicos en verde, gasometrías en verde, pero estaba en coagulopatía nuestra paciente, faltaba el parámetro importante de vigilancia de la hemostasis y coagulación y corregir la coagulopatía. Recuerden que lo más importante es la coagulopatía de nuestros pacientes, son las que nos matan más rápido en cuestiones de sangrado obstétrico. ¿Qué tenemos nosotros de equipo para monitorizar la coagulación? Tenemos equipos de pruebas de coagulación estándar que todos los hospitales lo tienen, inclusive el área rural, pero estas pruebas de coagulación estándar solamente nos da un tiempo de proceso a toma de decisión de 45 a 60 minutos. Eso depende de cuando ustedes tomen la muestra, se va al laboratorio y que el laboratorio te regrese el resultado. El problema es que si esa paciente continúa sangrando, cuando tú tengas en tus manos esos resultados, no es la misma paciente. La toma de decisión que tomes con estas pruebas no va a ser lo ideal en ese momento de la paciente. Las pruebas viscoelásticas, tenemos la tromboelastometría rotacional y la tromboelastografía. Nosotros tenemos mucha experiencia con el trombo y con eso tenemos ya 1 año en el hospital y el tiempo de decisión del proceso de toma de decisión con el ROTEM son 4 a 10 minutos y con el TEC son de 8 a 15 minutos. Observan la diferencia para tomar una decisión en estas pacientes, principalmente en las críticas. Aparte, los tiempos de coagulación estándar te dicen los primeros 20, 60 segundos de la formación del trombo. Y cuando sus parámetros salen alterados, tienen ustedes un buen margen de diferenciales para descartarlos. Y no tenemos tiempo en ese momento de pacientes con sangrados críticos para descartar diferenciales. Entonces, el ROTEM evalúa la cascada de coagulación de manera completa y se visualiza de manera separada las vías de coagulación, la vía extrínseca, la vía intrínseca y la vía común a través del FIBTEN. El TEC evalúa la cascada de coagulación completa y la visualiza de manera general. Este no nos separa las cascadas de coagulación como lo hace el ROTEM. Ambos miden desde que inicia la formación del trombo hasta que se destruye de manera fisiológica o de manera patológica. El tromboelastógrafo tiene que ser una calibración manual, no se puede desplazar porque se altera su funcionamiento y se tiene que recalibrar, su almacenamiento tiene de datos, la muestra no tiene medio de transporte, se toma y se va directamente al reactivo. Tiene clave institucional y está en cuadro básico. El ROTEM se autocalibra, se puede desplazar sin que alterar su funcionamiento, tiene un almacenamiento masivo de datos. La muestra se transporta en un tubo citrato, que es el de tapa azul, que nos da oportunidad de trasladar la muestra, y tiene clave institucional y está en clave la inclusión al cuadro básico. Estos equipos nos dicen cuando la paciente está hipercoagulable por alteración en plaquetas, fibrinógeno o en ambos. Nos dice cuándo va a ocupar la paciente fibrinógeno, cuándo va a ocupar plaquetas en cantidad y calidad, nos dice cuándo ocupa el resto de los factores de coagulación y nos dice cuándo ocupa un antifibrinolítico. Nunca nos va a decir cuándo administrar paquetes globulares, pero esto es por lógica que si la paciente deja de sangrar,
menos paquetes globulares va a ocupar nuestra paciente. Entonces, cuando empezamos a trabajar el tromboelastógrafo, nos dimos a observar que nos decía que eran muestras anormales, patológicas, porque la paciente está en un estado hipercoagulable, entonces el equipo nos lo mostraba como un estado hipercoagulable anormal. Pero para nosotros en obstetricia es un estado normal de mi paciente, de nuestra paciente, entonces corrimos los basales de nuestras pacientes y ya tenemos los basales, donde principalmente nos fijamos en la R, que es para los factores de coagulación, el MA para plaquetas, el ángulo para saber si ocupa fibrinógeno la paciente, y observamos que estas son nuestras medidas para tomar decisiones en nuestros pacientes de la región noreste. Aparte, nos llevó a hacer esto de basales nuestras porque nos topamos que las pacientes tenían parámetros diferentes a las pacientes extranjeras de otros países y que solamente teníamos algo relevante en la dinámica del coágulo y en la lisis relativamente similar con las pacientes europeas. Entonces, la que más se asemejaba a nosotros era la paciente de Texas, pero no era igual, no se comporta igual en cuestiones de coagulación. Se asemeja, se acerca, pero no es igual. Entonces, por eso corrimos nosotros los basales de nuestras pacientes. Aparte, el equipo nos decía que la paciente que sangraba la mitad de su volumen, cotejando con las fórmulas que vimos en la primera plática, en este momento la paciente ocupaba de manera conjunta fibrinógeno y plaquetas, y que cuando sangraba el 70% de su volumen sanguíneo circulante total, ocupaba ya el resto de los factores de coagulación, es decir, aquí ocupaba ya plasma la paciente, pero cuando sangra el 70%, no el 50%. Y que cuando ya la teníamos como una pérdida del 80%, ya se visualizaba un estado crítico de coagulopatía en el equipo. Entonces, si ustedes observan, no hay lisis en las pacientes, y más esta que sangró más del 80%, la lisis está en 0. Entonces, cuando observamos fibrinólisis secundarias en pacientes sépticas, no embarazadas, pero sépticas, una paciente séptica que sangró aparte, la tuvo al anís, aquí está, tomó el TEC y salió fibrinólisis secundaria, pero no es en la paciente obstétrica sana. Entonces, aparte, el tromboelastógrafo es una paciente con deficiencia del factor 7 que nos decía que todo estaba bien, no te preocupes y observen los tiempos de coagulación estándar. Esta paciente tenía una deficiencia importante del factor 7, aquí es donde nosotros nos topamos con el tromboelastógrafo. Y en cambio, el equipo del ROTEM te dice, ¿me puede cambiar por favor? El equipo del ROTEM dice que te separa las cascadas de coagulación, la vía intrínseca, la vía extrínseca y el FIPTEN. Y todos tenían la idea, principalmente el área de ginecología hace años, que al administrar el factor 7 tenía un inicio rápido de la reacción de la coagulación y resolvíamos el problema. La realidad es que no. Entonces, esto se lo vamos a demostrar. Esta es nuestra sala de coagulación, de monitoreo de coagulación. El que se quiera capacitar, está el tromboelastógrafo. Esto lo estamos usando todavía para procesar las muestras de calidad que estamos cotejando con Alemania, porque no tenemos los mismos resultados que los alemanes en cuestión de las pacientes de coagulación no obstétrica. Pero el tromboelastógrafo ahí está. Entonces, así se observan nuestras pacientes hipercoagulables en el equipo en el equipo nuevo del ROTEM. Esa es una paciente, autorización de todas ellas, con una pérdida del 36% de su volumen, que para ella fueron 2 litros, y el equipo nos dice hipercoagulable. El estado hemodinámico, pues perfecto, no le afectó nada a ella perder 2 litros. La siguiente paciente, ¿me lo puedes cambiar o que no cambia? La siguiente paciente perdió el 38% de su volumen sanguíneo circulante total, que para ella fueron 2 litros, y el equipo te dice hipercoagulable, al contrario nos dice una alerta, está súper hipercoagulable, hay que hacer tromboprofilaxis en este tipo de pacientes y vigilancia inmediata. Esta es la pérdida de la paciente, pero no cambié. Esa es otra paciente del 42%, que para ella 2.700 fue el 42% y no le afectó tampoco en cuestión de coagulopatía. Pero ¿qué sucede si ustedes tuvieran esas pacientes con sangrado de 2.000, 2.300, 2.100, 2.700 sin visualizar esto? Para empezar, ya le estuvieran pasando medicamentos de profilaxis, o ya le estuvieran manejando con plasmas, ya le estuvieran manejando con paquetes globulares, cuando la realidad, paquete globular no tiene nada que ver aquí, hay que ver la meta de los hematocritos. Entonces, ¿pero por qué decidíamos nosotros todo esto en nuestras pacientes? Esta paciente sangró 2.200 del 42%, que también está hipercoagulable la paciente, no tiene alteraciones en cuestión de coagulopatía, pero ¿por qué lo decidíamos así? Porque las guías de práctica clínica decían que la paciente chocada, que la paciente que pierde hasta 1.500 son cristaloides y 1.500 hacia arriba es cristaloides y paquete globular.
y que le sigas, ¿verdad? Si sangró más de 2, son cristaloides y paquete globular. Se hizo la observación y lo que modificaron fue que a partir de 1000 iniciar administración de hemoderivados, pero nosotros sabemos que tenemos pacientes con 1000, como las que les acabo de mostrar, que no va a ocupar ahorita hemoderivados de corrección de coagulopatía, y que a partir de 2 ya hagas una preparación de transfusión masiva y aquí le dejan la responsabilidad al banco de sangre. Aparte, empieza a sangrar a la paciente y nosotros empezamos a administrar cristaloides y hacemos una coagulopatía dilucional y aparte administramos puros paquetes globulares, donde nada más estamos nosotros complicando a nuestra paciente. Esa es una paciente del 52% de volumen de pérdida, que para ella fueron 3.100. Si ustedes se acuerdan que les mencioné que el tromboelastógrafo nos decía que en el 50% ya ocupaba fibrinógeno y ocupaba plaquetas, pues el ROTEM nos dice que no, que en el 52% solamente ya ocupa fibrinógeno, no ocupa plaquetas y no ocupa el resto de los hemoderivados para corrección de coagulopatía. Entonces, a esta paciente solamente se le administró el concentrado de fibrinógeno humano. Esa es una paciente con la pérdida del 72%, estos son sus basales, súper hipercoagulable, y conforme fue perdiendo volumen nuestra paciente, y luego como la fuimos recuperando. Esta es posterior a la administración de los hemoderivados que ocupaba, que nos pedía. Lo que nosotros observamos es que lo primero que se modifican son la vía intrínseca, los factores de la vía intrínseca y no de la vía extrínseca, es decir, no ocupan factor 7. Entonces, aquí nosotros nos tomaron 194 segundos en observar que el tratamiento que nosotros dimos a nuestra paciente recuperó, pero la dejamos correr. Esta es la misma, pero correr todo el tiempo por los estudios que estamos realizando, pero aquí en estos menos de 3 minutos tú ya sabías que habías corregido a la paciente en cuestión de coagulopatía. Esta es la hoja de la paciente llenada con sus predecibles, que tú vas a saber en qué momento la paciente va a estar en sangrado masivo y predecible en qué momento tú vas a empezar a transfundir paquetes globulares. Esta es la paciente del 75%, esta es previa en cuestión de fecha. Primero tuvimos esta paciente que perdió 4.500, que para ella corresponde el 75% de pérdida de volumen sanguíneo circulante. Estos son sus basales totalmente hipercoagulable y conforme fue perdiendo el 50%, nos fuimos dando cuenta que va perdiendo primero fibrinógeno, va pidiendo después plaquetas y después factores de coagulación. Pero que nosotros observamos, observen el CT del INTEM 119 y observen el CT del INTEM acá 205, y observen el EXTEM del CT de 46 segundos, el CT nos va a decir si va a ocupar factores de coagulación de plasma, y observen 44, 46, aquí ya tiene la pérdida del 75%, no me pide factor 7, no me pide el Novo7 que le administraban antes, lo primero que nos pide son el resto de los factores de la vía intrínseca, entonces por eso es muy importante en qué momento voy a decidir yo transfundir y transfundir el plasma para recuperar la calidad de los factores de coagulación. Cuando observamos esto pensamos que estaba mal tomada la muestra y lo volvimos a correr, pero no, en este caso no ocupa factor 7 la paciente, ocupa factores del resto de la cascada de coagulación. Aparte está totalmente descrito que nos da la administración de factores de Novo7, te da riesgos de trombosis arteriales severas. Esta es una paciente de aquí de Nuevo León, no de nuestro hospital, es otro hospital, donde tenían la paciente con atonía, sangró, hemorragia obstétrica masiva, desesperados, administraron 2 ámpulas de Novo7, factor 7, donde observen la actividad se fue a 232, como va a depender del tiempo de protrombina, bajó a 9.9, y pues está excelente, se detuvo el sangrado, me hablan a mí, asesorando, pues lamentablemente hagan tromboprofilaxis, pero ¿cómo? Si lo que queremos es que dejar de sangrar, dejó de sangrar, ya resolvimos el problema, pues la paciente se murió en menos de 24 horas con trombosis masiva. Entonces es muy importante cuando tomen ustedes las decisiones qué van a administrar a su paciente y evidenciar que lo ocupa, porque si no suceden esas desgracias. Esta es una paciente de 92% de volumen sanguíneo circulante total perdido, es una paciente placenta percreta, que invadía vejiga y tejidos adyacentes, y ella perdió 5.400 con una pérdida de 92. Esta paciente estaba programada en el privado y automáticamente el privado le dijo yo no le entro y nos la mandó a nosotros. Estaba un poco la paciente un poco distante porque no estaba totalmente de acuerdo de estar en el instituto, pero después salió muy contenta. Estos son sus basales, totalmente hipercoagulable. Conforme perdió la mitad del volumen ya va pidiendo fibrinógeno y va pidiendo plaquetas y la vamos siguiendo nosotros en cuestión de corrección y mantenimiento de su estado de coagulación hasta recuperarla y mandarla a la terapia intensiva con evidencia que está alcanzada la paciente. Ella es Nancy. Aquí está Alexia, mi R4 de gine, el doctor David, que es nuestro compañero de ginecología, y Karen apoyando ahí, la doctora Fabiola, en el team vespertino en este caso, porque hay varios teams.
Esta paciente duró desde el diagnóstico 19 días con nosotros. Después de esta intervención duró 1.5 días en UCIA, que fueron 37 horas, y hay 2 días de hospital, que en total estuvo después de este día 3.5 días en el hospital. Normalmente nuestra paciente con cesárea se va a los 2 días, máximo 3. Entonces es como una cesárea convencional. Su bebé, aquí está ella, esta foto me la acabo de mandar la semana pasada, están súper agradecidas con el hospital y son sus 4 bebés. Está agradecida porque está con sus hijos. Ese es el miedo de las mamás, de irnos y qué va a pasar con nuestros hijos. Entonces, todo esto, aparte de todo lo que nosotros observamos de mantenimiento de nuestros pacientes, la funcionalidad de regresarlas a la familia, es una gran satisfacción para el equipo que está involucrado. Esa es una paciente que recibimos nosotros en el hospital. El simple hecho que ustedes observen estas medidas ya te dice que la paciente ya perdió más del 55% de su volumen sanguíneo circulante, sin que siquiera tenerlo calculado inmediatamente, solamente por las puras mediciones que tenemos. Corregimos a la paciente y la mandamos nosotros a la terapia intensiva. Toda paciente automáticamente con la pérdida de mitad de volumen se tiene que ir a la terapia intensiva para vigilancia de mínimo de 12 horas si ellos quieren, máximo 24. Es una paciente de nuestro hospital amigo, Gineco 4, donde ellos utilizan un medicamento que no está en cuadro básico y es un antifibrinolítico. Sangra 1000, 1500 la paciente y se lo administran. En este caso le detuvimos las manos y observamos que esta paciente sangró el 56% de pérdida y el equipo solamente es el basal y te pide solamente fibrinógeno y plaquetas, no te pidió factores de coagulación y no te pide antifibrinolítico. Ellos tenían un historial de pacientes muertes maternas que no sabían si se coaguló o se trombosó a la paciente porque no hacen autopsias. Esta es una paciente de Veracruz, un hospital de Veracruz de Salubridad, donde asesoramos a distancia. Es una paciente que llegó atonía uterina, 1500 de cálculo visual, no está totalmente de acuerdo, cotejado que sea un cálculo de 1500, y le administraron 1 gramo de ácido tranexámico profiláctico. Tomaron la muestra y cuando a mí me la envían les dije, alerta, esta paciente se puede trombosar, puede ser una tromboembolismo pulmonar, porque tiene valores críticos de hipercoagulabilidad. Esta hay que hacer en formato de Caprini modificado y hacer tromboprofilaxis farmacológica casi inmediatamente. Entonces es muy importante que ustedes evidencien que tu paciente lo ocupa y principalmente nosotros en el instituto no está en cuadro básico y eso es severamente, jurídicamente muy dañino para el médico que lo administre. Entonces el equipo dice que si tú observas fibrinólisis en el EXTEM, tú tienes que correr un cartucho de seguridad que se llama APTEN. Si se corrige, ok, pásale tranexámico. Si no se corrige, puede ser factor 13, pero te dice que hagas el candado de seguridad. Aparte, las guías de práctica clínica nos dicen, no cambian. Aparte, las guías de práctica clínica actualizada que traen nuestros ginecólogos ahí, abajo del brazo, 500 páginas, te dice que una recomendación con un grado débil sugiere uso de tranexámico en pacientes con hemorragia postparto dentro de las primeras 3 horas del inicio del evento hemorrágico. Pero luego te ponen un punto de buena práctica que dice, se sugiere el uso de ácido tranexámico guiado por pruebas viscoelásticas. Lo ideal aquí es que se queden con el punto de buena práctica y no con una recomendación de grado débil, y más si no estás observando el comportamiento del estado de coagulación de tu paciente. Aparte, la fisiología dice de la hemostasia que tenemos un principal inhibidor de la fibrinólisis in vivo, que es el inhibidor del activador del plasminógeno, que puede ser PAI1, PAI2 y PAI3. Y oh sorpresa, el PAI2 se origina en placenta. Entonces nosotros tenemos la teoría, no la hemos podido todavía corroborar, que inmediatamente al alumbramiento tenemos todavía PAI2 circulando en nuestra paciente, por eso no, ni clínicamente, ni in vitro, observamos nosotros fibrinólisis en estas pacientes. Entonces nuestros pacientes, primero lo que nos piden es fibrinógeno, después nos piden plaquetas en cantidad calidad y después nos pide el resto de los factores de coagulación. No hemos observado nosotros que nos pida antifibrinolítico y por ende no ocupan y no evidencian ocupar factor 7. Todo esto está evidenciado en los 1100 trombolesografías que llevamos y las 480 muestras de ROTEM. Aparte, el nivel de efecto de donde se basan del Woman Trial es muy bajo y el número necesario a tratar es de 270 todavía, aún con el desglose de la estadística que ellos realizaron. Entonces, para nosotros administrarlo, tienes que evidenciarlo, que lo justifique y poderlo administrar y corregir. No cambia. ¿Me le pueden cambiar?
Entonces, esta es otra paciente de las que nosotros recibimos 3 pacientes seguidas iguales en una insuficiencia hepática, en una hepatopatía severa embarazada. Es una paciente de 30 semanas de embarazo, 29 años, gesta 3, parado cesárea 1, que nos hizo preeclampsia, estaba como preeclampsia, no porque tuviera cifras tensionales altas, sino por las enzimas hepáticas elevadas, que a ella le faltó nada más llegar a 600 de la deshidrogenasa láctica para decir que era un HELP, pero la tenían clasificada como hígado graso, pero no reunía todos los puntos de criterio para un hígado graso, ni era HELP, ni era hígado graso, entonces ¿qué era? Pero como está embarazada, pues hay que darle preeclampsia con datos de severidad. El bebé hizo bradicardia fetal y la tuvimos que pasar de urgencia. Con todas estas modificaciones, principalmente las enzimas, y observen el INR de 2.4, el fibrinógeno de 124, las plaquetas de 92.000 con cantidad, pero falta ver la calidad, la actividad en 31, y esta paciente la tuvimos que corregir primero, esos son sus parámetros, la tuvimos que corregir para entrar a la cesárea urgente. Esta paciente nos costó toda la tarde, pero salió. El problema de nosotros observamos es que no reúnen los criterios de los diagnósticos que nosotros tenemos de hígado graso, principalmente los más frecuentes en la paciente, o que se vaya para un HELP. Lo que estamos ahorita cotejando con esto son las hepatitis que están saliendo actualmente en los bebitos, en los bebés, en los niños, con lo del COVID. Nosotros tenemos la teoría que estas pacientes tuvieron COVID embarazadas y que es una secuela del hígado posterior que nosotros la pescamos. El problema es que estaban embarazadas. Entonces, la coagulopatía, aquí están los parámetros de pruebas de coagulación estándar, y la calidad de la plaqueta ustedes la pueden obtener con el método de IBI o el método de Duke. Ambas son muy fáciles, la más fácil es la del óvulo, la de Duke, que pueden observar ustedes la calidad de las plaquetas, y la otra es observar si tiene o no gingivorragia la paciente. Cuando observen ustedes el TEC con una pérdida del 50% de volumen sanguíneo circulante, el TEC te va a decir que tiene una coagulopatía in vitro por fibrinógeno y plaquetas, y que el sangrado de pérdida del 70% va a tener coagulopatía in vitro por fibrinógeno, plaquetas y factores de coagulación, y que arriba del 80% ya es una coagulopatía in vitro severa por ambas 3 factores de coagulación, los 3 componentes importantes de fibrinógeno, plaquetas y factores de coagulación. En ninguno observamos fibrinólisis, en ninguno ni de los pruebas de coagulación estándar, ni tromboelastógrafo, ni ROTEM. La diferencia entre estos es que el ROTEM te dice que a partir del 45% de pérdida de volumen sanguíneo circulante total, vas a observar tu coagulopatía in vitro por falta de fibrinógeno en cantidad. Arriba del 55% de pérdida de volumen vas a observar coagulopatía in vitro por fibrinógeno y plaquetas, y que arriba del 70% ya vas a ocupar, aparte de fibrinógeno, plaquetas, factores de coagulación. Y ese es el estado crítico de una paciente, una coagulopatía in vitro severa, arriba del 80%. Entonces, el arranque es que la diferencia con el tromboelastógrafo, el ROTEM a partir del 45% evidencia deficiencia del fibrinógeno. Entonces, nosotros tenemos metas que hay que cuidar tanto en las pruebas de coagulación estándar, que ya todas no las sabemos, y estas son las metas que quedaron para nuestras pacientes de la región noreste con el tromboelastógrafo, y estas son las metas que debemos de seguir hasta ahorita con el ROTEM, las cuales se van a modificar cuando tengamos los basales totales de nuestras pacientes de la región noreste. Este es el árbol de decisiones básicas para saber qué vamos a hacer, que le enseñamos a los residentes, a nosotros del hospital, tanto de anestesias como ginecología, porque el ginecólogo en el servicio social se lo indica a su anestesiólogo que está acompañándolo. Entonces, ¿en qué momento yo voy a pedir laboratorio si mi paciente no tiene basales? ¿Qué voy a usar de fluidoterapia? ¿En qué momento cambio a coloide? Normalmente ya lo aumentamos a partir del 40% de pérdida de volumen. Anteriormente lo teníamos aquí en el 50%. ¿En qué momento yo le pongo la arteria? En el momento que tú vas a observar o vas a visualizar que vas a tomar más de 2 o 3 gasometrías, pon la arteria inmediatamente. ¿En qué momento el central? Antes de que la paciente pierda el 50% de volumen sanguíneo circulante, que no observes tú que está en coagulopatía. Si está en coagulopatía no hay que invadirla, hay que recuperarla y después resolver. Nosotros recuperamos a la paciente administrando fibrinógeno en el 50% de pérdida y 5 concentrados plaquetarios, o una aféresis de 4 o una aféresis de 6, la que tengan, pero en promedio de 5, para recuperar el estado de coagulación de la paciente en la pérdida del 50%. En la pérdida del 70% se va fibrinógeno, plaquetas y aparte factores de coagulación a 10 mililitros por kilo en cuestión de plasma. Y el 80% de pérdida ya te va a ocupar fibrinógeno, plaquetas a 10, llevarlo a 10 concentrados de plaquetarios, y los factores de coagulación de plasma a 20 mililitros por kilo.
Si tú recibes a la paciente inicialmente con pérdida de más del 80%, tienes que arrancarte y pasar todo esto en conjunto. Pero si tú la tienes visualizando en una cesárea, en un parto y la estás llevando es solamente a completar al final que llegue a los 80% de pérdida de volumen sanguíneo circulante. Para nuestros compañeros ginecólogos del adiestramiento de gine, les dimos esta porque, para que lo entendieran. Y la paciente que está en hemorragia obstétrica es totalmente de ellos. Es de tener aquí que se quede en hemorragia obstétrica. Todo lo que ya saben, la escalonada de uterotónicos, si van a pinzar arteria vaginal, vía vaginal, uterina vía vaginal, todo lo que tenga que ser, balones, todo, es de ellos. Y nosotros observar en qué momento ya no es hemorragia obstétrica y se fue a sangrado masivo, porque aquí nosotros observamos y detenemos las manos. Aquí ya es, ahora sí, va a ocupar vitamina K, porque recuerden que tenemos factores dependientes de vitamina K. Nadie me asegura que la paciente se detenga en el 50% de pérdida, a lo mejor avanza aquí. Y el plasma es el que más reacciones nos da en cuestiones de reacciones alérgicas o anafilácticas. Entonces, desde aquí nosotros administramos el esteroide y el esteroide que utilizamos es la metilprednisolona en el hospital. En este momento ocupa fibrinógeno, 5 concentrados de plaquetas en este momento y el desglose que les mostré anteriormente, pero de esta manera un poco más didáctica para ellos. Entonces nosotros en el formato que tenemos ya quedó todo concentrado, que es este. Esta es la manera que tú predices en qué momento la paciente está en hemorragia obstétrica, brincó a sangrado masivo y las metas que vas el tratamiento que vas a tener para corregir tú y llevarlo a meta. Entonces esto aquí quedó de manera súper resumida. Este es para los que toman las muestras en el equipo. ¿En qué momento quieres evidenciar? Si sangró 2 litros de una paciente de 6, ¿qué quieres observar? ¿Que vas a tener una alteración de la coagulación o vas a observar que la paciente está todavía, está estable en cuestión del estado de la coagulación? Porque si la paciente es de 6 litros y sangró 2 litros, no vas a observar nada. Entonces es muy importante para la toma de decisiones, lo que ya les mostré, que el ROTEM nos dice a partir del 45% fibrinógeno y a partir del 55% de pérdida las plaquetas, tanto en cantidad como en calidad. Entonces nosotros seguimos trabajando guiado en metas, no es de moda, no es lo que yo quiera, no es lo que alguien me diga, es totalmente demostrado. Hemos recibido pacientes con sangrado que están sangrando de los puntos, de sitios, de la herida, que nos dicen que está en 6D. Está en 6D, doctora, está en 6D. Ok, dime los puntos del score para que me digas que una paciente está en 6D. Y te voy a creer si está en 6D, pero si no me mides todo lo que yo ocupo para que tú me digas que está en 6D, porque el tratamiento del 6D es totalmente diferente a lo que nosotros hacemos para corrección de coagulopatía. Entonces, si está con los 5 puntos o más, sí es un 6D, pero si no lo tiene, no puede ser un 6D, tienes que estar totalmente evidenciado. Esa es una paciente de una atención que nos mandaron a un hospital privado, es una paciente de, cerclaje, atención de parto prematuro, sangrado, histerectomía, empaquetada, y no la mandan. Esa sí estaba en 6D, tiene más de 5 puntos, y observen toda la alteración de los resultados de la batería de laboratorios. Y esta paciente se murió porque le administraron 2 Novoseven a la paciente, porque hay que administrar el Novoseven para que deje de sangrar. Y el Novoseven forma microtrombos de mala calidad, que ya les mencioné, y aparte el 6D forma microtrombos de mala calidad. Entonces, sí es muy importante lo que nosotros tengamos para tomar las decisiones en este tipo de pacientes. Aparte, nuestro hospital es un hospital que audita casos críticos y severos de mortalidad materna a nivel nacional. Y ese es un caso muy sonado de la región del norte, no nuestra. Es una paciente que perdió el 58%, falleció, una cesárea rutinaria, sangró en el quirúrgico. Tras recuperación, a los 16 minutos de haber llegado, empieza la paciente a avisar que me está pasando algo. Y oh sorpresa, los laboratorios en ese mismo momento, la paciente tenía 1.725 mililitros perdidos, que nadie se había dado cuenta, y empezó a perderse. Y en 10 horas se nos fue la paciente. Y la paciente nos estaba avisando, el índice de choque iba para arriba, todo se iba depletando, los que tomaron laboratorios iba de bajada, observen la hemoglobina inicial, y cómo fue perdiendo hasta el 5.4. Entonces, esta paciente se complicó por medicamentos que administraron que no debían, por manejo de administrar grandes volúmenes de soluciones en un catéter venoso central que todo va a la aurícula derecha y un corazón sano previo, nosotros lo complicamos. Y ahora sí ya la paciente, que era totalmente recuperable por el sangrado, porque sangró el 58%,
nosotros la complicamos por malos manejos, por no hacer los parámetros meta que ya habíamos tenido, por no cuidar una reanimación dirigida. Los parámetros, la verdad que ninguno estaba cuidado, tenía un subaracnoideo manejado con vasopresor porque estaba chocada la paciente, después sangró, hizo un sesgo, el sangrado que tuvo no era tan importante como para mantener a esa paciente chocada y no cuidaron ninguna de las triadas letales de esa paciente. Muchas gracias.